Todo este conjunto de factores, junto con la inclinación del eje terrestre, determinan las variaciones espaciales y temporales de la radiación solar extraterrestre o radiación astronómica, para ustedes de aquí en más. Veamos cómo. Ahí tienen más o menos el Sol, origen y naturaleza. Dice, es una transferencia de energía capaz de propagarse en el vacío sin necesidad de medio intermediario alguno. En el próximo ratito de clase que veamos un poco más aspectos de la radiación se los voy a mencionar. Todo cuerpo con temperatura mayor a 0 grados Kelvin emite radiación electromagnética. Otro aspecto del Sol, digamos que 2 millonésima parte de lo emitido alcanza la Tierra. Todo lo que ustedes entiendan como energía que mueve el sistema planetario, ya sea en forma climática o para crecer los vegetales o todo lo que tiene que ver con la naturaleza, digamos, de la energía necesaria para la vida sobre el planeta Tierra, ¿sí? Es proveniente de la 2 millonésima aproximadamente parte de lo emitido por el Sol, a 150 millones de distancia media, para tener un poquito más noción de relevancia de lo que estamos hablando. La temperatura en la cromósfera, que es, digamos, la capa más, la corona, si ustedes le quieren llamar, o la parte más externa del Sol, es de aproximadamente unos 6.000 grados Kelvin, mientras que en el núcleo puede llegar a millones de grados, ¿no? Donde se está dando un proceso de fusión nuclear. Después algo puedo llegar a mencionar. Y ahora necesito avanzar un poquito en mencionarles, digamos, qué comandan estas leyes de la radiación que va a llegar a la Tierra. Un investigador muy importante al respecto, Stefan Boltzmann, ¿sí? dio, digamos, o enunció la ley de la emisividad, que es la que ustedes tienen acá, que dice que la emisividad del cuerpo negro, así se lo denomina, un cuerpo negro perfecto, teórico, es un cuerpo que absorbe energía radiante y proporcionalmente a la energía que recibió, la transforma absolutamente toda esa energía en calor y eleva su temperatura. Y con la temperatura que eleva ese cuerpo, reirradia al nuevo nivel, digamos, de temperatura alcanzada. Esa es un poco la fundamentación del cuerpo negro teórico de Stefan Boltzmann. Entonces, ¿qué es lo que dice? La emisividad del cuerpo negro es un coeficiente de emisividad. Esta E es 1 en el cuerpo negro perfecto. Obviamente la Tierra no es un cuerpo negro perfecto, pero en esta E va un 0,95. Es casi un cuerpo negro perfecto. ¿Qué significa? En la medida de que esto no sea un cuerpo negro, significa de que no todo lo que recibe lo reemite. Pero funciona bastante bien la Tierra. Si en vez de ser un 100% cuerpo negro es un 0,95, quiere decir que es un 95% de cuerpo negro, ¿sí? En términos global, general, ¿eh? Ojo, si yo tomo distintos lugares de la Tierra, este número debería modificarlo. No es lo mismo un océano que un desierto o una selva. Después lo hablamos más en particular. Si estoy hablando de un cuerpo negro perfecto, esto se tacha o se elimina. ¿Por qué? Porque ese valor es 1 y cualquier otro producto que yo ponga por 1 me va a seguir siendo el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Este no es ni más ni menos que la constante de proporcionalidad que tiene Stefan Boltzmann, ¿sí? Respecto de quién, de la variable más importante que es la temperatura a la cuarta. La emisividad de un cuerpo está conectada con la temperatura absoluta, expresada en grados Kelvin, donde la temperatura no es negativa, ¿sí? Donde 0 Kelvin significaba de que no hay interacción de moléculas, las moléculas están quietas, ¿sí? Nunca se alcanzó el 0 Kelvin, no se conoce pero se estima, digamos, que en el universo hay lugares muy cercanos a eso. Es cuando ustedes hablaron en física en algún momento en los menos 273 Celsius, por decirlo de alguna manera, o 0 Kelvin. O cuando estamos hablando de el 0 Celsius, que estamos hablando de los 273 Kelvin positivos, ¿no? Ahora, lo que les digo es esto: para la emisividad, pequeñas variaciones en la temperatura significan un gran cambio en la emisividad. ¿Por qué? Porque para Stefan Boltzmann, o por la ley en realidad, está elevado a la cuarta. O sea que si yo cambio un poquito la temperatura, la emisividad hace este tipo de curva. Se eleva rápidamente. ¿Sí?
Eh, ¿Por qué les tengo que mencionar esto? Por la gráfica que les voy a mostrar a continuación, donde quiero comparar qué es lo que pasa con la temperatura en la Tierra y en el Sol, para ver la emisividad de los cuerpos. Y paralelamente a eso, les tengo que hablar un poquito también de la calidad de lo emitido en términos de onda. Aunque todavía no sepan qué es una onda. Créanmelo, después en un rato les cuento un poquito más. Hubo otro investigador que fue bien, que lo que relacionó es la onda de máxima emisividad, es esta lambda max, ¿sí? Ya sea para la Tierra, el Sol, el sistema planetario en sí mismo o para cualquier otra cosa que lo apliquen. Acá los tuercas y los fierreros, cuando hable un poquito más de esto, me van a entender cuando les hable de las lámparas halógenas que emiten en 6.000 Kelvin, 7.000 Kelvin, de acuerdo al color. Algo van a cazar en esto. Pero bueno, la ley de máxima emisividad plantea la constante de Wien, que es de 2897 micrones Kelvin, sobre la temperatura. Básicamente me está diciendo de que la emisividad de la onda es inversamente proporcional a la temperatura en Kelvin. ¿Mm? Entonces, mientras más chiquita sea la onda, ¿sí? Va a emitir, digamos, mayor temperatura, que es lo que les estaba diciendo de las lámparas estas halógenas, ¿no? De 4, 5, 6.000 Kelvin, si van de lo amarillo a lo blanco, pasando a lo celeste, azul o violeta, por decirlo de alguna manera, en términos del espectro, que todavía no les mencioné y les voy a mencionar en un ratito más. Dicho esto, quiero que conserven nada más que esto, que la emisividad es más que proporcional respecto a la temperatura. Pequeñas modificaciones en la temperatura producen grandes cambios en la emisividad, con lo cual en el invierno y en el verano esto cambia muchísimo. ¿Mm? Y también, digamos, se producen muchos cambios, pero no tan fuerte, porque no son a la cuarta, sino que son en forma inversa respecto de la longitud de onda y de la temperatura. Esto tiene un poco de importancia a nivel terrestre, justamente en lo que vamos a estar hablando en procesos de irradiancia por procesos de helada radiativa, le vamos a llamar, ¿no? Pérdida de energía por irradiación terrestre, y tiene que ver con esta longitud de onda que vamos a querer tratar de cubrir con algo para que no se nos escape, digamos, la energía de la Tierra y no se nos congelen los vegetales, por ejemplo, el cultivo. Vamos a poco porque sé que les estoy metiendo muchas cosas de a golpe toda en la cabeza. Por ahora reserven nada más que Stefan Boltzmann como emisividad, más que proporcional, bien longitud de onda en forma inversa a su longitud. Y ahí está lo que les planteaba. Obviamente, chicos, esto está completamente fuera de escala, es simplemente a modo gráfico. Si no, tendríamos que poner algo que sea más o menos en esta escala, miren. ¿Lo ven? Ahí estaría un poquito más en escala. Vamos a sacarlo de acá, vamos a borrarlo y expliquemos un poquito esto. Miren, estos ejes sí son válidos en valores, ¿no? Estos son longitud de ondas en micras son micras o micrones. Micrón, por favor repasen magnitudes de longitud, peso, volumen, superficie, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos dudar con eso si queremos avanzar a través del curso, porque vamos a estar manejando permanentemente este tipo de magnitudes. La longitud en micra o micrones es la milésima parte del milímetro, ¿sí? Entonces estoy, por ejemplo, en medio micrón, en 3 micrones o en 10 micrones. O sea que estoy, fíjense que acá en 10 micrones estoy unas 20 veces más corrido hacia la derecha, ¿no? En la longitud de onda. El Sol tiene aproximadamente, ¿sí?, el valor medio de su espectro de emisividad está en medio micrón. ¿Mm? Acá lo tienen más precisamente, el lambda de máxima emisividad por bien, para el Sol lo toma en 0,48 micrones. ¿Sí? Su temperatura de la cromósfera o de la corona era de aproximadamente esos 6.000 Kelvin que yo les mencionaba. Y su emisividad máxima es de 15 por 10 Langley minuto. Langley fue otro investigador, muchos le dicen Lee minuto, me da risa, es Langley el investigador, a ver si me sale acá, escribir,
Langley. Creo que era así. Corregime, Rafa, si no es así. El Langley, un Langley es una caloría por unidad de superficie por centímetro cuadrado, una caloría centímetro cuadrado minuto. Es una medida de caudal, no de agua, sino de irradiancia. O sea, una cantidad de calor por unidad de superficie por unidad de tiempo. Es la vieja unidad que se utilizaba. Hoy se están utilizando el sistema métrico otras como watt metro cuadrado, minuto, o se están utilizando milimol, hay algunas nuevas modernizaciones o modificaciones. De hecho, bueno, no hay ningún problema, porque sea como sea, lo que ustedes tengan que manejar, siempre hay conversor de unidades o equivalencias entre una y otra y estaríamos pasando, digamos, si tenemos dato viejo, dato nuevo, de uno a otro sistema. No hay problema por eso, ¿sí? Pero bueno, si ustedes quieren 15 por 10 a la tercera, lo mismo que decir 15.000 Langley minuto, el Sol. Es un chorro de 15.000 algo. Si lo comparamos en la misma unidad, lo que le está pasando a la Tierra, fíjense en esto. La longitud de onda, que era la inversamente proporcional, es 20 veces más grande. En vez de 0,5 micra, la Tierra está emitiendo en 10 micra, en término medio. Su temperatura absoluta es aproximadamente 298 Kelvin, que si 298 le resto los 273, me están quedando aproximadamente están tomando como temperatura media global de la Tierra aproximadamente unos 15 grados. 273 más 15, ¿estoy haciendo bien la cuenta? 73, 83, 88, no, estoy haciendo mal la cuenta. Ayúdenme entonces. 278, 298, 20, 25, ¿no? Están tomando 25 grados aproximadamente de temperatura. De todo el planeta. Mientras que la emisividad máxima ahora es 5 por 10 a la menos 2. El chorro que acá el chorro es de 15.000 en la unidad de tiempo y unidad de superficie, ¿sí? Acá es de 0,05 en la misma unidad. Comparen esto con esto y se van a dar cuenta, digamos, por unidad de superficie y por unidad de tiempo, la cantidad de veces que entra, ¿no? El Sol respecto de la Tierra, lo que emite el Sol y lo que emite la Tierra. No complicarles un poco más esto, después vamos a dar algunos aspectos más todavía, digamos, de las propiedades de la propia onda y del espectro electromagnético, pero para que tengan una magnitud de comparación entre uno y otro cuerpo. Ahí tienen la tablita de la ecuación que yo les presenté antes. Entonces fíjense que tienen, por ejemplo, de 10 en 10 los grados Kelvin acá, más o menos en términos de los valores terrestres, porque esto está calculado para utilizar esta tabla cuando había que calcular distintas cosas en la Tierra, ¿no? Por eso arranca de 170 y llega a 370 grados Kelvin, y acá si tengo 170 es esto, 171 grados Kelvin acá, 172, bueno, ahí tienen todos los valores de radiación, digamos, emitida por Stefan Boltzmann, ¿sí? Y ahí tienen las unidades que yo les mencionaba, calorías, centímetro cuadrado, minuto, por grado Kelvin. Salud. Y la constante de proporcionalidad. Esto está extraído, si a alguien le interesa, de un libraco que tiene de principio del siglo pasado, físico, de todas las tablas, que es la Smithsonian Meteorological Table, que lo tenemos en términos de PDF. La verdad que estos americanos en algunos aspectos son capos. Hay una digitalización de esas tablas de la Universidad de California, que lo pusieron en disponibilidad para libre descarga en la web. Y bueno, de ahí lo sacamos y creo que está cargado en el Drive, Martín, porque tiene estas tablas, todas completas, más otras tablas más que pueden llegar a utilizar. Nosotros utilizamos, de estas utilizamos algunas nada más.
Sí, bueno, eso iba a decir. La tabla tiene no sé cuántas páginas y no sé cuántas tablas, o sea, es de varios aspectos físicos las tablas, así que están para el que quiera chusmearlas un poco. Sí, es un libraco electrónico importante, ¿no? Un libraco de física de tablas, ¿no? De valores tabulados. Algunas tablas tienen eh, más sentido que otras. Por ejemplo, las que son dependientes de una ecuación, bueno, ahora ya no se usa más la tabla, se usa la ecuación dentro de un celular y ya está el resultado porque tenemos una computadora en la mano. Pero imagínense, en el siglo pasado usaban ábaco para hacer cuenta, por eso los valores tabulados, ¿sí? Pero algunas otras tablas tienen más sentido porque es al revés, fueron valores físicos empíricamente determinados y después se ajustaron las ecuaciones. Con lo cual siempre el valor, digamos, tabulado, tal vez tenga como fenómeno físico que no se conoce del todo la relación, un poco más de valor que la propia ecuación que se puede llegar a estar utilizando. Pero bueno, ustedes definirán con qué quieren manejarse, si lo quieren conservar lo pueden descargar tranquilamente. Presentada la tabla de irradiación de cuerpo negro, ¿sí? Vamos a tratar de dilucidar cuánto es lo que nos está llegando, digamos, de ese caudal o flujo de radiación al tope de la atmósfera, ¿sí? Radiación solar en el límite superior de la atmósfera es de aproximadamente, lo que están viendo acá, es lo que definimos como la constante solar. Es la intensidad de la radiación solar en el límite superior de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a la llegada de los rayos. O sea, siempre a 90 grados se define la constante solar. No importa dónde esté llegando a la Tierra, ¿por qué? Porque lo estoy tomando en ese punto perpendicular a la llegada del rayo. Es la potencia de la fuente en ese caso. Cuando la distancia Tierra-Sol es la media entre ambos cuerpos. Obviamente, si yo estoy en una linterna y la linterna mido la potencia a 1 metro, a 2 metros o a 10 metros, se va perdiendo porque la irradiación es en todo sentido, entonces hay rayos que se escapan. ¿Se dan cuenta? Pero básicamente, imagínense lo que es una distancia entre el polo y el ecuador, un radio terrestre respecto de 150 millones de kilómetros que viene desde el Sol, no existe esa diferencia. Las diferencias van a existir por la inclinación del rayo y no por la distancia que está prácticamente atravesando. Ahora ustedes me dicen, no, profe, pero bueno, ya 2 millones de kilómetros, más o menos 2 millones de kilómetros en perihelio y en afelio se nota. Sí, tienen razón. ¿Qué es lo que justifica esto? Que no puedo utilizar la misma tabla del hemisferio norte que la del hemisferio sur, pero los valores son realmente bastante cercanos. De todas maneras, si tuvieran que hacer un cálculo preciso, tuvieran que utilizar valores de irradiancia de uno u otro hemisferio para ser más exactos todavía. Dice, la radiación total interceptada por la Tierra sería aproximadamente la superficie del círculo, ¿sí? Que es el radio al cuadrado, ¿sí? Siendo R el radio de la Tierra, pi por radio al cuadrado, la superficie de la Tierra. Si esta radiación se repartiera homogéneamente en toda la superficie del planeta, en la fórmula de la esfera, ¿sí? Que es 4 pi por radio al cuadrado. Y la constante solar, que es S, es aproximadamente para todos nosotros en términos teóricos y no olvidarlo, unos 2 Langley centímetro cuadrado minuto, grado Kelvin, ¿no? Es este 1.98 en término medio, puede variar entre 1.96 y aproximadamente 2, de acuerdo sea afelio o perihelio. Y esto equivale aproximadamente a esta otra unidad que yo les mencionaba, que eran en watt metro cuadrado. Bueno, lo importante, los 2 Langley minutos de la constante solar. Pero recuerden de que es por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Si yo lo tengo que pasar ahora a la radiación, al goce de radiación en determinada latitud, tengo que estar básicamente integrando por la cantidad de minutos que esto esté brillando. O sea, lo tengo que integrar por la duración del día. Y ahí estaría pasando a lo que les voy a mostrar ahora. Dice, si bien la radiación total interceptada por la Tierra puede calcularse como
la interceptada, digamos, a través del círculo de radio terrestre, y que esta radiación se reparta. Es como que es la... Yo ilumino con una linterna una naranja, ¿no? La potencia, digamos, de la fuente ilumina a través de un círculo del radio de la naranja, pero reparte, como les mostraba en la foto que se atenuaba, a través de toda, digamos, de un hemicasquete de una naranja que la tengo pinchada con una aguja y la hago girar. Eso es la Tierra girando alrededor del día. O sea, siempre está enfocada por un plano de su circunferencia y repartida esa energía en todo, digamos, el casquete girando durante el día, ¿no? Eso es lo que está diciendo a través de la esfera de 4pi por radio cuadrado. En realidad no existe ese reparto equitativo, sino que la radiación se redistribuye según su ángulo de incidencia, miren esto, que afecta la duración del periodo de iluminación y la intensidad debido a la ley del coseno, que es lo que yo les mencioné previamente. Y ahí lo tienen. Si yo estoy iluminando con la misma linterna, con esta superficie de 1 metro cuadrado, esta es la potencia de la fuente A, los rayos son verticales, yo estoy iluminando esta superficie con plena potencia, ¿sí? Cuando yo a la linterna la inclino, la misma linterna, ¿sí? Fíjense que ahora pasa a iluminar, si este ángulo en este caso es de 30 grados, una superficie del doble. El seno del ángulo con el cual llega me calcula la superficie y el coseno del ángulo me calcula cuánto pierde la intensidad. ¿Por qué? Porque la potencia de la fuente ahora, en vez de repartirse en 1 metro cuadrado, se está repartiendo en el 2, con lo cual me está diciendo que cae al 0,5. Estoy multiplicando por un coseno de 0,5 o un seno de 2. Bien. Por eso me está ampliando a 2 la superficie y disminuyendo la misma potencia repartida en el doble de superficie. ¿Se entiende, señores, lo que estoy diciendo? Si no se entiende, pónganmelo por favor ahí en el chat. A nosotros nos interesa básicamente Lambert, que fue el investigador que lo mencionó, el coseno por la atenuación. Pero si alguien lo quiere utilizar al mismo ángulo por el seno, lo que les va a estar haciendo de la llegada del ángulo es ampliando la superficie para la iluminación. Obviamente, la potencia es la misma repartida en un área mayor, disminuye la intensidad. Eso es lo que dice. Se aplica en la Tierra, en todo el planeta, para esto que estamos explicando en este momento nosotros, o lo pueden aplicar a cualquier otra fuente de iluminación también. Con la incidencia de 90 grados, se reparte en una unidad de superficie. Perdón, voy a sacar, voy a borrar todas las entradas digitales que decían más o menos lo que estoy poniendo. Ahí lo tienen, ¿ven? Voy hacia atrás. Ahí tienen el metro cuadrado, una unidad de superficie. Con incidencia de 30 grados se reparten 2 unidades de superficie, el ángulo cenital. Y este es el ángulo de altura solar que veníamos manejando antes. Obviamente, esto es con el seno del ángulo, la superficie iluminada. Y con el coseno, vuelvo a insistir, la intensidad con la que se ilumina. Acá lo tienen reforzado y planteada directamente la ecuación que ustedes tienen que utilizar, que es esta, ¿sí? La intensidad que ustedes están queriendo calcular es la potencia de la fuente y 0 es la potencia de la linterna o directamente la constante solar que yo les estaba mencionando antes. Por el coseno del alfa, que es el ángulo de incidencia, me está dando la intensidad. Si yo acá pongo el seno de alfa, acá lo que voy a tener en vez de la intensidad va a ser la superficie iluminada. Ahí tienen el sol, ahí tienen de dónde vienen los rayos. Imagínense que esto, así como si fuera esto el continente americano, esta es la llanura pampeana, esto es el talud de la cordillera al lado de Mendoza y este es el talud de la cordillera al lado de Chile. En el mismo momento, a la misma latitud, puede llegar a estar pasando más o menos eso, ¿sí? En la llanura
para esta posición del Sol puede llegar a ser de que esté cayendo con un alfa de 45, con lo cual el coseno, digamos, es 0,7, y la intensidad de la radiación va a ser un 70% de la potencia del Sol que está llegando por unidad de superficie y de tiempo. Mientras que si estoy en la ladera, fíjense que corrige un poco esa inclinación y me está dando un alfa de 0, porque está cayendo perpendicular acá, ¿ven? ¿El 70 dónde está? Bueno, el 70 está en este caso, perdón, el 45 está acá, ¿no? Que es lo mismo que el 45 respecto a la vertical. Tengo 45 acá y 45 acá. Acá no, porque como está inclinado 45 me está llegando un ángulo de 90 acá. ¿Se dan cuenta? Por eso alfa es igual a 0, el coseno es igual a 1, la intensidad de la fuente es igual a lo que me está llegando a la superficie. Justamente eso provoca muchas veces de que este tipo de cosas que les estoy mencionando acá de la cordillera en realidad es más válido, por ejemplo, para los Alpes, en los cuales del lado italiano, en los Alpes italianos, corrigen, digamos, la llegada de los rayos que hacen viñedos en la ladera, digamos, de los Alpes del lado de Italia, pero del lado de Suiza, justamente sería el caso que queda acá, pasan tangenciales, con lo cual la incidencia de la radiación pierde potencia, no sirve para hacer viñedo. ¿Por qué? Porque está muy, muy extremo, ¿no? El tomado este ejemplo, pero sépanlo que realmente es así. El alfa de 90 tiene un coseno de alfa es igual a 0, con lo cual yo tengo la potencia de la fuente, pero como el ángulo, el coseno del ángulo pasa tangencialmente, no se puede aprovechar esa radiación. Espero me hayan comprendido la ley del coseno para entender cómo se atenúan los rayos en la llegada a la Tierra. Y ahora, metiendo todo esto y haciendo una buena ensalada, ¿sí?, llegamos al goce de radiación astronómica o régimen de radiación, digamos, sobre el planeta, y si lo aplicamos dentro del planeta, una región, como solemos utilizarlo en la República Argentina, para ver el régimen de radiación, digamos, de la República Argentina en la conformación de sus distintos climas. Dice que la radiación astronómica es el total de radiación recibida, sin considerar el efecto de la atmósfera. Todavía no entró la radiación en la atmósfera y ahora después vamos a ver qué es lo que le hace la atmósfera. En su límite superior, si ustedes quieren, considerando el día del año y la latitud del lugar. La radiación astronómica es según latitud y época del año, pero no tiene efecto en la atmósfera todavía, es al tope de la atmósfera, es la intensidad de la fuente en ese lugar, con la inclinación que corresponde. Se utiliza normalmente la unidad de Langley día, también puede llegar a ser joule metro cuadrado día, watt metro cuadrado, milimol, etcétera, etcétera. Avanzamos sobre esto, integrando para cada lugar, o sea, sumando todas las partecitas infinitesimales en el tiempo, ¿sí?, para cada sitio, el valor de la radiación solar instantánea, ese flujo, ese caudal, ese chorro de energía radiante, a lo largo de un día, se obtiene la radiación total diaria. El conjunto de valores así obtenido para todos los días del año a lo largo del año constituye la marcha anual de la radiación solar para cada lugar. Y acá lo tienen. La marcha anual de la radiación solar en el límite superior de la atmósfera de un lugar depende exclusivamente de la latitud de dicho lugar. La marcha anual de la radiación solar en el tope de la atmósfera tiene profundas diferencias según sus latitudes. Es todo lo que venimos diciendo y tratando de justificar cómo, ¿no? La trayectoria aparente del Sol en la cúpula celeste determina la marcha diaria de la radiación extraterrestre. Para cada lugar, la trayectoria aparente del Sol, que es lo que vimos antes con esos circulitos de colores, en un día del año determinado y por tanto la marcha de la radiación solar en ese día, están determinadas por la latitud del lugar y la declinación de ese día. Todo lo que vimos antes es para poder entender justamente cuánto podemos acumular de esta energía radiante a través de un día en determinado sitio y lugar, para todas las aplicaciones agronómicas que después vamos a utilizar. Y ahí lo tienen, es la tabla de radiación, creo que puedo hacer zoom, lo había visto hace un ratito, ¿sí? Ahí lo tienen, radiación astronómica,
radiación solar total diaria sobre una superficie horizontal en el límite de la atmósfera, valores expresados en Langley día, constante solar 1.94 Langley minuto. Y tienen, por ejemplo, en el Ecuador, fíjense, 856 en enero, 885, va variando, pero la verdad que a través del año varía bastante poco, ¿sí? ¿Y cuáles son los valores más altos en el Ecuador? Miren esto, 895 en marzo, mayor a enero, ¿sí? En julio 793, menor. Vuelve a subir a 880 en septiembre, ¿sí? Y después baja de nuevo a diciembre. Es casi igual, pero tiene una pequeña doble onda. Y es muy particular del Ecuador. Tomamos otra, por ejemplo, si es latitud sur, a la altura de Loma de Zamora, que es más o menos donde estamos acá en la universidad, y miren esto, tienen valores de 1000 y pico en enero, diciembre, ¿sí? Que estamos en el solsticio, y los valores bajan hasta un mínimo de 300 y pico en el pleno invierno. Y pareciera o pareciese que hay un solo máximo y mínimo nada más. Eso es muy típico de lo que son latitudes por fuera de los trópicos. Y cuando pasamos las latitudes de los círculos polares, empiezan a aparecer estos valores que llegan a cero, ¿ven? Prácticamente en 60, casi a cero, cerca del círculo polar, y cuando pasamos el círculo polar, en determinado momento del año, llega a cero justamente por lo que les decía de que el disco solar se esconde algunos meses en su órbita por debajo, digamos, del el horizonte terrestre, ¿no? O sea, de lo que uno está viendo. Obviamente en el polo eso corresponde a 6 meses de día y 6 meses de noche, que es lo que ustedes están viendo en esta tabla, ¿sí? Ahí tienen la tabla de las Smithsonian. Lo que creo que en las entregas de tabla, corroborame Martín, es lo que yo le decía, está únicamente la de latitud sur. Si tienen que hacer cálculo para el hemisferio norte, como les dije antes en heliofanía, corriendo 6 meses, no es estrictamente, la otra sí es exacto, porque el fenómeno, digamos, de duración del día es estricto, pero, o sea, es simétrico, pero en este caso no es exactamente igual. ¿Por qué? Por lo que les dije antes del afelio y perihelio, que estamos un poquito más cerca, en realidad estos valores a misma latitud, a contrahemisferio, tendría que ser un poquito más bajo para el hemisferio norte, porque están en afelio y nosotros en perihelio, más cerca, ¿sí? Están un poquito más cerca de la fuente. Pero realmente si tuvieran que hacer algún cálculo desfasando esta tabla 6 meses, si no es que tienen la del hemisferio norte, la pueden utilizar perfectamente. ¿Cómo salgo de acá? Ahí está. Ahora encontré. Bien. Integrando para cada sitio el valor de la radiación solar instantánea a lo largo de un día, se obtiene la radiación solar diaria o total de radiación diario en alguna de estas unidades de energía. El conjunto de valores así obtenido para todos los días del año constituye la marcha de radiación del lugar, y lo vemos graficado de esta manera. Donde tenemos los meses del año y tenemos uno de los valores de energía o del caudal de energía del Langley día. Fíjense que acá ya no está minuto, ya está en día. Con lo cual, para pasar de Langley minuto, lo que tengo que hacer es integrar, cuando les dije antes, por la duración de los minutos de lo que duró el día en determinada latitud. Si estoy en el Ecuador, obviamente, para pasar de minuto a día, yo sé que tengo 12 horas y además sé que tengo que cada hora tiene 60 minutos, ¿sí? ¿Cuánto serían 12 por 60? Tengo que multiplicar por 720, que son la cantidad de minutos que tengo en 12 horas para integrar el valor, ¿sí?, de la energía instantánea por minuto que me esté llegando en el Ecuador en cierto momento por la duración. Obviamente de ahí va a estar dado de que no sea una línea recta, pero prácticamente tiene poca atenuación, y la curva del Ecuador es esta que yo les estoy diciendo. ¿Ven? Simplemente tiene un máximo en un equinoccio, otro máximo en un equinoccio, y después tiene dos valores mínimos en los dos solsticios, que es donde está
más alejado. No coinciden un poquito por el afelio y perihelio, ven que uno es un poquito más alto que el otro, pero prácticamente, y es muy típica esta curva de goce de radiación en el Ecuador. Y simplemente está entre valores de 800 y 900, es muy alto. Ahora, ¿son los valores más altos? No. ¿Por qué? Miren, ¿dónde se da el valor más alto de radiación astronómica? A ver, miremos dónde es. Uy, volvamos atrás, no puede ser, está equivocado. Veamos el zoom. ¿Dónde está el valor más alto de la tabla? El valor más alto de la tabla lo tienen prácticamente en el polo. ¿Lo ven? Estamos todos locos. ¿Cómo vamos a tener con todo lo que dijimos el valor más alto en el polo? Claro, lo tenemos en el polo porque la duración del día a la cual estoy integrando no es 12 horas, sino que multiplico por 24. Ese es el tema. Realmente la intensidad es muy baja, pero tengo el doble de tiempo. Entonces, más que compensa, ¿sí?, esta intensidad. Ustedes me dicen, bueno, acá es mucho más intenso, porque esto es en 12 horas. Ahora tengo 1000 y algo en 24. Si yo lo comparo a misma duración, en realidad acá estaría en 500 y algo. ¿Se dan cuenta? Ese es el fenómeno. Pero se nota cuando lo vemos en términos gráficos en esta oscilación. Y ahí tienen las distintas latitudes. En 20, ven como ya se nota la oscilación, pero... Y ahí tienen, por ejemplo, donde están esa formita que tiene. Acá tiene un máximo, acá tiene otro máximo. Acá tiene un pequeño mínimo cuando pasa por el solsticio y después tiene el otro mínimo cuando se va al otro solsticio. Y estos dos, digamos, es cuando pasan, digamos, el momento, los máximos son cuando se produce la declinación a esa latitud. Cuando está pasando de ida o de vuelta el Sol de pleno los 20 grados de latitud, no sé si en este caso es norte o sur. Debe ser norte porque está centrado, el solsticio está centrado acá en junio, así que es de más 20. Creo que todas son de positivas, pero bueno, si pusiéramos acá enero lo podrían tomar perfectamente para el hemisferio sur a esto, desfasado los 6 meses. ¿Sí? Y una típica como para nosotros, que podría llegar a ser acá en Santa Catalina, bueno, cercano a los 40, tiene una curva más de este tipo, ¿ven? Ya pasé, perdón, ya pasé el trópico, con lo cual ya deja de haber dos máximos y dos mínimos, hay solo un máximo y un mínimo, en este caso tiene este tipo de oscilación, ya me pierdo acá donde está la curva que sigo, creo que es esta, ¿sí? La de 40, ¿ven? Y oscila entre valores de 300 y pico hasta un poco más de 900, ¿sí? O sea, en el invierno cae mucho, pero en el verano el aprovechamiento de energía es incluso mayor que en el propio Ecuador, ¿no? Y latitudes mayores, fíjense que se va haciendo cada vez más alto hasta que llego al círculo polar, en el cual llego a tocar los valores cero. Y en el polo, obviamente, ese valor cero se hace durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Esto es lo que tienen de disponibilidad de marcha de la radiación solar como motor, digamos. Y si a este corte a lo largo del año le agrego un grafiquito, no sé si lo han visto, esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como gráficas en matemática X e Y o univariadas. No sé si ustedes en algún momento han llegado a ver gráficas del tipo bivariadas, X, Y, Z en el espacio en vez de en el plano. Si yo hago eso con estas variables, ¿sí? Ahí tienen lo que les decía antes, Ecuador, Polo Norte, latitudes intertropicales, dos máximos, dos mínimos, todo lo que dije antes. Las latitudes medias tienen un máximo, un mínimo con gran constante estacional, y las latitudes altas, un máximo, un mínimo, y la radiación llega a cero en algún momento del año. Vuelvo a insistir, le decía lo del gráfico bivariado para manejar todo esto, y si lo entienden, esta gráfica creo que es bastante clara en términos de lo que estábamos mencionando. Ustedes cortan a cualquier nivel y se van a dar cuenta, acá estoy en el Ecuador, es esta pequeña oscilación que yo les decía de 2 máximo y 2 mínimo, con poca variación. Acá estoy, ¿ven? Acá donde está el eje Z, que es la latitud. Entonces me está diciendo centrado en junio, me está mostrando prácticamente el polo en el hemisferio norte. Y me está mostrando el polo en el hemisferio sur.
El resto son cortes intermedios de lo que nos está tocando en cualquier latitud y época del año. Es una hoja, digamos, doblada en forma invertida. Si logran comprender en su cabecita cómo varía esto en términos, digamos, de lo largo del año y de la latitud, les va a hacer comprender, digamos, cuál es la disponibilidad de energía que tienen a través de los días, ¿no? Como marcha de la radiación solar astronómica o radiación astronómica simplemente. Nosotros de aquí en más la vamos a llamar en mayúscula así. Radiación astronómica para todo los cálculos que sigan. A total diario. Y no sé si ahora, sí, ahora me quedan un par de cositas más. Dice, la radiación que alcanza la superficie terrestre no es toda la que llega al exterior de la atmósfera, ya que parte de esta se absorbe, se refleja durante la travesía de la atmósfera, o sea, se modifica al pasar por la atmósfera. Eso lo vamos a ver en la próxima presentación.